nuestro ciclo sobre la textura en el tejido de la Geulá, y en este momento nos corresponde analizar algunos puntos especialmente principales sobre la parashá de Yitro. Que este estudio y el de todos nosotros sea para el pronto regreso de todos nuestros soldados sanos y buenos a sus casas, también de todos los rehenes que puedan volver sanos en cuerpo y alma a sus familias, y por todos nuestros enfermos y heridos. Kadosh Baruj Hu se apiade de todos nosotros y mande también conformación, reconforte a todas las familias que han perdido a alguien en estos casi 4 meses de guerra. Nuestra parashá es la parashá de Yitro. Existen en la Torá solamente dos, o son tres, que realmente, sin embargo, hay dos parashiot que tienen su nombre es con el nombre de alguien, además de la parashá de Korach, Bifnei Atzmo, que son la parashá de Yitro, que me interesa hablar sobre estas dos, de Yitro y de Balak, más adelante. El Zohar HaKadosh trae que Balak ben Zippor, que es una parashá que se estudia, era o hijo o descendiente de Yitro. Por lo tanto, encontramos en el Tanaj, en la Torá, dos secciones donde una de ellas está denominada al nombre del padre y la otra a nombre de su hijo. Dos mundos completamente distintos y dos situaciones completamente diferentes, que uno se enmarca en una elevación espiritual muy profunda, ese es Yitro, y otro ingresa en una caída y en una profundidad negativa también abismal, muy, muy, muy grande. Sin embargo, al parecer, según como el Zohar HaKadosh lo trae, eran o hijo o descendiente. Hay diferentes comentarios sobre lo que el Zohar nos quiere enseñar. Sin embargo, y además está Korah, como les expliqué, digamos, lo importante que quería mencionar era eso, que es un padre o un hijo, que no es algo que normalmente se suele pensar en esto, que desde esta perspectiva. Ahora bien, ingresando o concentrándonos en Yitro, todos conocemos lo que la Torá dice. Dice, Vaishma Yitro Joen Midian Joten Moshe, y escuchó Yitro, el Cohen de Midian, sacerdote de Midian, Joten Moshe, que era el suegro de Moshe, et kol asher asa Elohim le Moshe vele Israel amo. Todo lo que Hashem hizo con Moshe y con Israel su pueblo. Yotzi Hashem et Israel mi Mitzrayim, porque había sacado Hashem a Israel de Egipto. Así comienza nuestra parashá, así se comienza a hablar del tema. Ahora bien, es una... Perdón, alguien tiene el micrófono abierto. Este tema que abarca a una persona, y no solamente a esta persona Yitro, sino a toda su familia, de perspectivas positivas y negativas. Él de una perspectiva positiva, como dijimos, y uno de sus hijos, probablemente el único, de una perspectiva negativa. Pero hay algo allí en él, en Yitro, que es necesario tratar de decodificar, o sea, de abrir, de tratar de entender quién es y qué es lo que él hace en este momento dentro de Israel, y cuál es el consejo que da.
trataremos al menos de poder aclarar algunos puntos en la personalidad de Yitro. Las dos características que se mencionan al principio de la parashá, que él es Cohen de Midian, y además dice que es Joten Moshe, o sea que es el sacerdote de Midian y es el suegro de Moshe, son las características con las cuales lo conocemos aquí. Y más adelante, en el resto de la parashá, va a volver constantemente con la expresión Joten Moshe, o sea, como el suegro de Moshe. Y el tema del sacerdote de Midian va a quedar como en segundo lugar. A pesar que en la Torá antes también lo habíamos ya identificado como el Cohen de Midian. Entonces, antes de entrar a analizar el consejo de Yitro, que es lo más importante que él hace acá, tenemos que tratar de entender quién era, quién es Yitro. Nosotros sabemos, porque ya lo habíamos estudiado antes, que las generaciones de los seres humanos fueron avanzando en el mundo y curiosamente nos vamos a encontrar con una persona en las primeras generaciones, una persona que, que va a resaltar de manera especial por algo mucho antes de Yitro, mucho antes de Abraham, mucho antes de Moshe, y que va a ser un hito, va a ser un personaje clave. Que son estos personajes bisagras, ¿no? Que unen dos mundos y que los fortalecen mucho, que los profundizan mucho. Uno es Hanoch, o sea, es Hanoch, que nace siendo la sexta generación desde Adán. Aparece Hanoch, hijo de Yered. Yered es el padre de Hanoch. Yered en hebreo significa la redet, bajar, porque fue cuando bajaron los ángeles del cielo y se rejuntaron con las hijas de los hombres y crearon a los gigantes. Y Hanoch viene una generación después, y este Hanoch vive en total solamente 365 años, cosa que es bastante inaudita debido a que todos tenían vidas bastante más largas, y simplemente Einenu no está porque Akadosh Baruj Hu se lo llevó. Y sabemos por nuestros relatos que Hanoch, el Hanoch este del que estamos hablando, se convierte en un malaj, en un ángel. Sin embargo, este no fue el primer Hanoch que aparece en la Torá. El primer Hanoch que aparece en la Torá fue precisamente el hijo de Caín. Dice la Torá en el Perek Dalet, en el capítulo 4, en el Pasuk Yud Zain, en el versículo 17, dice: Vayedá Caín en Bereshit. Vayedá Caín et ishto, y conoció Caín a su mujer, Batahar, y esta mujer quedó embarazada, Bateledet Hanoch, y engendró o dio a luz a Hanoch, Vayhi bone ir, y Caín se refiere, ¿no? Fue constructor de ciudades, construyó ciudades, Vaikra Shemair, y llamó el nombre de la ciudad que Shem Beno Hanoch como el nombre de su hijo Hanoch. O sea que Hanoch es un personaje que ya aparece en las primeras generaciones del mundo, y sobre él su padre, que era Caín, construye una ciudad y llama a esta ciudad también Hanoch. Y después aparece el Hanoch, el hijo de Yered. ¿Okay? O sea, el primer Hanoch que encontramos es el Hanoch, que es hijo de Caín. Después encontramos al Hanoch, que es hijo de Yered, o sea, de aquella persona que estuvo en la generación que bajaron los ángeles y que tuvieron con las hijas de los hombres, y de ahí surgen los gigantes. Y después, con el paso del tiempo, cuando todo esto va avanzando,
nos encontramos en varias otras circunstancias también con este mismo nombre. Ustedes tienen que saber que cuando se encuentra el mismo nombre que aparece repetido en la Torá, a pesar que esté hablando de personas distintas, ya hablamos de dos de ellos, ¿no? Uno es el hijo de Caín, el otro es el hijo de Yered. A pesar de que los padres son distintos, pero al ser el mismo nombre, hay en eso una energía que es parecida en uno como en otro. Y tenemos que tratar de averiguar qué es, porque va a influir mucho en lo que vamos a develar ahora, en lo que vamos a decodificar ahora. Después, nosotros en la Torá encontramos a Abraham Avinu. ¿Bien? Y Abraham tiene un hijo, tiene una esposa, Sará, como también ya lo conocemos. Y de ella nace Yitzhak, cosa que también ya nosotros conocemos. Y Sara muere, como ustedes saben, en la parashá de Hayei Sara fallece, Sara muere. Y Abraham la entierra. Después de un tiempo, su hijo Yitzhak, junto con Ismael, deciden que Abraham vuelva nuevamente a casarse. Y la elección es, al parecer, que vuelva a retomar a Agar, la esclava, que es la madre de Ismael, como esposa. Y a esta Agar va a cambiar su nombre por Keturá. Va a cambiar su nombre por Keturá, simplemente es la misma Agar. Y con ella, Abraham va a tener también varios hijos. Con esta Keturá después de haber fallecido Sara. Y así es como en la Torá, en el libro de Bereshit, en el Perek Havbet, la Torá dice así: Vayosef Abraham Baikach Ishau Shema Keturá. Y agregó a Abraham y tomó a otra mujer, y el nombre de esta mujer era Keturá. Batelet lo, y ella, Keturá, dio a luz para él, o sea, tuvo más hijos con ella, a Zimbran, uno se llamaba Zimbran, otro Yoksham, otro Medan, otro Midian, otro Ishbak y otro Suach. ¿Bien? Estos son los hijos que tuvo Abraham con Keturá. Y después menciona de Yokshan, el segundo, no el primero, sino el segundo. Yoksham yaladet Sheva. Yoksham engendró a Sheva, et Dedan, ubenei Dedam ayu Ashurim letushim uleumim. Estos nombres son importantes porque los vamos a encontrar después en diferentes circunstancias que Am Israel, o sea, la descendencia de Yitzhak a través de Jacob, vamos a encontrar a estos pueblos, es por eso que los menciona acá. Ubenei Midian, Midian es el hijo número, Zimbran es el 1, Yokshan es el 2, Medan es el 3, Midian es el cuarto hijo que tiene Abraham con Keturá. Y dice, y los hijos de Midian, o sea, del cuarto hijo que tuvo con Keturá, son Eifa, Baefer, primero, el segundo, Ve, Va, Hanoch. Y el tercero se llamaba Hanoch, Beavidá, Beeldaá. O sea, tuvo 5 hijos, Midian tuvo 5 hijos, Kolele Benei Keturá. Y todos estos que acaba de mencionar se consideran hijos de Keturá, incluyendo los nietos. Los nietos, todo esto son parte de este marco que se llama Keturá y que después va a estar escrito. Inmediatamente después, dice la Torá, Baiten Abraham et kol asher lo le Yitzhak. Todo lo que tenía Abraham se lo entrega a Yitzhak, no a estos hijos, que también son hijos de Abraham, sino se lo entregó todo a Yitzhak, se refiere a la posesión de la tierra de Israel. Ulibnei apilakshim, y a los hijos de las concubinas se refiere a Keturá. Asher le Abraham naten Abraham matanot. Le dio a Abraham regalos, Baishlahen me'al Yitzhak, y los separó de Yitzhak, Beno, su hijo, Beodeno Jai,
cuando todavía él, Abraham, estaba vivo, Kedma, y los mandó al oriente, el Eretz Kedem, a la tierra del oriente. Los mandó al oriente más allá del oriente. Son dos veces oriente, quiere decir que no es simplemente el oriente de Eretz Israel donde él vivía, sino que el oriente del oriente. O sea, muy, muy lejos, en una dirección muy, muy, muy distante. Esto es lo que dice la parashá en la parashá de Hayei Sarah, en que hablamos ahí que aparece precisamente Hanoch como uno de los hijos de Midian. Ya les dije que el hecho de que aparezcan personas distintas con un mismo nombre quiere decir que hay una energía, el nombre es energía, ¿no? Hay una energía que está repetida, que está contenida en uno, como en otro, como en otro, como en otro. Y eso es lo que es necesario entender, número uno. Segundo, y al parecer de este Hanoch es quien desciende Yitro. O sea, que el Yitro que nosotros vamos a encontrar como Cohen Midian, que o sea, Yitro era midianí, era de Midian, que de Midian, igual que lo era su hijo, que llegó a ser rey de Moab por una situación puntual en ese momento. Hay algo allí que conecta obviamente a Yitro con Hanoch y con esta expresión, o sea, con el nombre, que es el nombre de un antepasado de Yitro, puede ser un abuelo, un bisabuelo, alguno de sus ascendientes, hijo de Ken de Midian, que Midian era hijo de Ken de Abraham. O sea, es un pariente lejano, bastante lejano. Entonces, la sheelá que nosotros tenemos es, ¿qué es lo que realmente significa este nombre? ¿Qué significa Hanoch? ¿Cuál es el significado de llamarse Hanoch que puede trazar un denominador común entre varias personas? Empezando por el hijo de Cain, empezando por el hijo de Yered, empezando o siguiendo por el hijo de Midian, hasta llegar a Ken a Yitro. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el tema? Si vemos los tres anteriores, los tres personas anteriores, cada uno surgen bajo una situación en el mundo bastante especial. El primer Hanoch, el hijo de Caín, surge después que a Caín lo han condenado por haber matado a Hebel y es un nómade, o sea, anda de un lugar a otro y aparece este Hanoch y de ser nómade, Cain sigue siendo nómade, esa es una cosa que no va a parar. Sin embargo, le construye una ciudad a su hijo Hanoch, o sea, Hanoch pasa a ser como el punto en el cual este movimiento de Cain se detiene, porque se detiene en su hijo, no en él, porque él mató a Hebel, sino que se detiene eso en Hanoch. O sea, Hanoch va a indicar Hanukkah. Hanukkah en hebreo quiere decir inauguración, se inaugura algo. ¿Qué es lo que se inaugura con Hanoch, el hijo de Cain? La vida en ciudad, o sea, la vida de las personas en ciudades. Después aparece el Hanoch legendario, el que se transforma en un ángel, ¿no? Que es el hijo de Yered, que vive justamente en el momento en que los ángeles, o sea, los seres espirituales, bajan, están con mujeres de hombres y se producen gigantes. O sea, este Hanoch va a vivir en una época en que el ser humano se transforma, se altera. De lo que ya venía existiendo hasta ahora una humanidad de una forma, Pitom, de forma repentina, esta humanidad se transforma en tener dentro de sí otro tipo de ADN, otro tipo de seres, que estos seres son los hijos los hijos de los ángeles, que la Torá va a llamar Anakim. O sea, aparece otra forma de ser humano. Y ahí está Hanoch, este Hanoch que finalmente desaparece para llegar finalmente, para el tercero, no quiere decir que sean los únicos, pero quiero centrarme en estos tres, hasta que aparece este tercero, que es el hijo de Midian, que Midian junto con sus hermanos representan la Osafá, lo que se agregó a Abraham. Abraham ya tenía a Ismael como su hijo primogénito, Isaac, del cual desciende a Israel, y de pronto hay una Osafá, se agrega algo y aparece otro grupo humano. Ese grupo humano se llaman los hijos de Keturah.
como lo menciona la Torá claramente. O sea, nuevamente hay un Hanoch que está relacionado con una forma nueva de ser humano. Y así fue con el anterior, el que se transforma en ángel, y así fue también con el primer Hanoch, el hijo de Caín, que construye ciudades. O sea, los seres humanos se transforman de una manera importante, interna, en vivir de una manera establecida en un lugar y no andar de un lugar a otro. O sea, hay una nueva forma de ser humano. Lo mismo pasa con el Hanoch que se va al Shamaim, y lo mismo pasa con el Hanoch de los hijos de Keturah. Y bajo este background, la palabra Hanoch significa algo, tiene un peso muy grande de Hanukkah, de iniciación, de comienzo. De ahí viene la palabra Hanukkah, que significa inauguración. O sea, hay una inauguración de algo nuevo en el mundo. Y esto tiene totzaot, tiene consecuencias. Y una de las consecuencias es precisamente lo siguiente. Debido a que Moshe Rabbenu sabía muy bien qué es lo que representa Yitro y el pasado que él tiene y de dónde él viene, que cuando él se escapa de Egipto va precisamente a Midian, a la casa de Yitro, y es ahí donde conoce a Tzipora, y él también termina casado con ella, y con ella tiene 2 hijos, ¿no? Que son los que están también escritos acá, que fueron puestos acá. Lo vamos a encontrar, los 2 hijos de Moshe. Entonces Moshe sabe que Yitro proviene de algo importante que está relacionado en forma muy lejana con su familia, y a pesar de que el mismo Yitro no es familia de él, pero es como lejano, hay una conexión, pero conexión lejana. Y es precisamente esto lo que Moshe necesita. Moshe necesita, para poder sacar a Israel de Egipto, así Akadosh Baruj Hu le enseñó, necesita toda una serie de energías que van a estar presentes en Am Israel mismo como pueblo. Está su hermano, está Miriam y él, que son los tres que construyen el viaje de Am Israel de Egipto a Eret Israel a través de las nubes, que son por el mérito de Aarón, el pozo por el mérito de Miriam, y el man, la comida, por el mérito de Moshe. O sea, ellos construyen la organización que va a servir para poder mover a todo un pueblo de la esclavitud a la recepción de la Torá y después a la tierra de Israel. Eso está armado, pero se necesita algo más. Al parecer hay algo más que es necesario introducir en todo este sistema para que de esta forma la recepción de la Torá y después la conquista de la tierra de Israel, donde también Yitro tiene una cosa importante, necesita ampliarse un poco más. Y esto es lo que nosotros leemos al principio de esta parasha. Esto no quiere decir, o sea, nosotros vamos a leer acá cosas en forma cronológica, pero esto no necesariamente quiere decir que las cosas ocurren como están escritas acá a nivel cronológico, sino que puede ser que ha pasado tiempo entre una y otra, porque vamos a ver que el capítulo, entre comillas, Yud-Het, del que nosotros vamos a hablar ahora, antes de empezar con la entrega de la Torá, habla precisamente de quién, de Yitro solamente, ¿quién? Y de las cosas que le ocurren a él en el momento que está llegando al campamento de Israel. Y dice que al final se va del campamento de Israel, al final de ese mismo capítulo, pero eso ocurre solamente después que recibe la Torá, a pesar que sobre eso hay discusión, pero entendiéndolo así, llegó antes, estuvo allí y después se fue. ¿Y cuál es entonces la misión de Yitro? ¿Qué es lo que Yitro tiene que realizar? Y esto nos lo comienza a decir la Torá desde un principio. Dice, Vaishma Yitro, escuchó Yitro. Este es lo primero que debe hacernos pensar en que hay algo aquí en él que comparte con su antepasado Hanoch y con los otros Hanoch, que es un mensaje. Acá hay un mensaje. Y Yitro lo escucha ese mensaje. El Midrash trae que lo que Yitro escucha es que se abrió el mar y que hubo una guerra en contra de Amalek. ¿Okay? Escuchó algo,
escuchó un mensaje y eso a él le conmovió. Eso a él le movió algo repentinamente, porque a Moshe él lo conocía, estuvo viviendo con él muchos años y era su yerno, era esposo de su hija, tenía a sus nietos con él, o sea, Moshe no era un extraño, era alguien de su familia. Sin embargo, moverse de donde él está hasta el campamento de Israel se necesitaban, al parecer, un poco más que simplemente una cercanía de parentesco. Había algo más que a Yitro le hizo entender que llegó el momento. Yitro había recibido muchas otot, muchas señales a lo largo de su vida con respecto a muchas cosas. Él mismo había sido un sacerdote de la idolatría, y para eso no es ahora el tema, porque no vamos a alcanzar a leer las Azaretas de Brot para que entendamos qué significa realmente idolatría, pero había sido un sacerdote de la idolatría, o sea que conocía otras formas de conectarse con lo sobrenatural. Lo conocía, lo sabía. Y en toda su vida había ido desplazando aquellas fuerzas que no las consideraba que realmente le podían dar algún tipo de elevación espiritual. Por lo tanto, conocía muchas. Y cuando escucha lo de el Kriyat Yansuf, que se abrió el mar, y escucha la guerra de Amalek, la guerra en contra de Amalek que hizo Israel, y a Israel en sí, a través de Moshe y a través de lo que escucha, entendió que este es el camino. Aquí hay un camino y este es el camino por el cual él va a transitar. Y viene al campamento de Israel, como está escrito acá, y viene con su esposa y viene con sus nietos y se acerca. En el pasuk Hei del capítulo 18 dice, Veyabó Yitro, Joten Moshe, y vino Yitro, el suegro de Moshe, Ubanav, Ishto, el Moshe el Hamidbar, donde Moshe al desierto, que estaban todos allí acampando delante del monte de Dios. Bayomer el Moshe le dijo a Moshe, Ani jotenja Yitro ba, yo tu suegro Yitro vengo, eleja donde ti, Beishteja, tu mujer, Ushnei Banea Ima, y sus dos hijos con ellos. O sea, se anuncia. ¿Bien? Esto que se anuncia obviamente indica que Yitro era una persona importante. No era alguien simple que caminase por la calle y decide entrar al campamento, no. Era alguien importante que manda a anunciar que él está llegando con la esposa del líder y con los hijos. Y así fue. Y Vayetze Moshe likrat hotno. Y salió Moshe, dice la Torah, a recibir a su suegro. Beishtahu, Beishaklo, se prosternaron, una forma de saludo habitual. Beishaklo le dio un beso. Beishalu y Shelreu, y se preguntaron uno a otro, le shalom, ¿cómo estaban? Vayavou haoela. Ingresaron al Oel. El ingresar al Oel en la Torá siempre quiere decir, además del significado simple que es entrar en una carpa, el ingresar al Oel quiere decir que es ingresar a la pnimiut, ingresar a la interioridad primero de cada uno. Cuando está escrito que ambos ingresaron al Oel, quiere decir que cada uno ingresó a la interioridad del otro. O sea que Moshe ingresa dentro de la mente de Yitro, y Yitro ingresa dentro de la mente de Moshe. Hay una unión entre ambos muy importante e interna, profunda e interna. Vaisaper Moshe, esto es lo que le lleva a Moshe a contar, lejotno, a su suegro, et kol asher asa Hashem le Faro, todo lo que le hizo Hashem al faraón, ule Mitzrayim y a Egipto, al odot Israel, por causa de Israel, et kol atla asher metzaten baderech bayatzilem Hashem. Entonces Moshe le lleva a relatar todo. Entonces acá obviamente de lo que estamos hablando no es simplemente que Moshe hizo un relato histórico, no es que tomó un diario y le dijo, mira, en tal día nosotros comenzamos con tal plaga y pasó esto, pasó lo otro. Yitro, primero Moshe no habla así, ¿bien? Él no es un reportero.
Y Yitro no le interesa escuchar tampoco simplemente datos. Acá hay una transmisión de un mensaje. Y es por eso que la palabra que utiliza la Torá para indicar la comunicación que hubo entre ellos es la palabra Hatela'a. Hatela'a. ¿Bien? Hatela'a. Hatela'a quiere decir lo que sucede, ¿no? Lo que sucedió, lo que pasó, pero es una palabra que indica Bametalui, de qué depende lo que pasó. O sea que el relato no fue solamente de hechos, y probablemente sí hubo hechos, sino que el relato fue de las causas. ¿Qué fue lo que llevó a que el faraón se opusiera tanto a dejar salir a Egipto? ¿Y qué fue lo que llevó a que recibiera 10 plagas y en el mar recibiera muchas más? O sea, entró Moshe a una explicación profunda de cómo Hashem maneja el mundo, cómo Kadosh Baruj Hu lo maneja en forma profunda. No simplemente que vemos que se maneja, que vemos que es así, sino que le explicó en la medida que los seres humanos pueden captar, y Moshe era un ser humano igual que Yitro, pero las explicaciones fueron profundas. No fue un relato de hechos, fue un relato de causas. Después de esto, Yitro decide juntarse con las demás personas ancianas del lugar y finalmente viene Aarón con los ancianos y se sientan a comer pan con el suegro de Moshe, Lifnei a Elohim, delante de Hashem. Este es la entrada, cómo llega Yitro, y lo más importante es esto, la telá. O sea que Moshe le comenta a Yitro qué fue lo que pasó, desde que él se separó de él, porque fue Moshe el que se fue a Egipto y lo dejó a Yitro en Midian. Después de esto decide Yitro, obviamente nosotros conocemos la historia, sabemos que él decide Gayer convertirse, lo que fuese la conversión en ese momento, estamos hablando antes de la entrega de la Torá, o si vamos a hablar después de la entrega de la Torá, una conversión más legal como las conocemos nosotros hoy día. Pero hay acá otro elemento que es muy importante, que se sientan los ancianos de Israel junto con Moshe y junto con Aarón a comer pan. ¿Qué es lo que eso significa? Hay explicaciones, que hay muchas explicaciones de lo que significa, si trajo un corbán, de qué tipo de corbán era, etc. Pero yo me quiero centrar en este hecho. Se sientan a comer pan, lehol lechem. Hay una segulá muy grande y muy conocida por todos, que el pan es algo que nunca cansa. Uno puede comer pan todos los días, y así normalmente a veces muchos lo hacemos, que es pat shaharit, y no cansa, no es que ya después de varios días comiendo pan no quieres comer más, tiene una segulá, ¿no? El lejem es la expresión, fuera de esta segulá, ¿no? El lejem es la expresión del dat. El pan, que el pan de trigo, pero cuando se habla acá del eje es el pan de trigo, es la expresión concreta de la sefirá de Da'at, o sea, del entendimiento. ¿Por qué? Porque cuando la persona come pan, entre una tantas de las características que ocurren es que tiene capacidad de comprender mejor las cosas. Entonces, cuando todos se sientan a comer pan, Aarón, Moshe y los ancianos de Israel llegan al entendimiento de frente a quién están. Y Yitro, cuando come pan, llega al entendimiento de frente a quiénes él está. Y esa armonía, esa forma armónica de conectarse con Am Israel, eso es el cambio pnimí, el cambio interno del alma de Yitro. El alma de Yitro cambia de la idolatría a la Torá. Y ese cambio se da por una comprensión profunda del Da'at. Y eso está simbolizado en el texto por la palabra Lechem. Ahora, después de esto, tengo que avanzar. Podemos hablar mucho más de esto desde el punto de vista de los Midrashim, Kabbalah, etc. Pero quiero ir al siguiente paso, al siguiente punto, y fue que Yitro observó que Moshe se sentaba
a juzgar al pueblo él solo de la mañana a la noche. Todo el tiempo estaba juzgando a Am Israel. Y le aconseja a Yitro que haga una organización legal, que no se encargue él de todos los litigios, sino que los vaya separando por cantidades de personas, 100, 1000, etc. 50 incluso creo que está escrito también aquí, que los vaya separando y de esa manera le va a ser más fácil las cosas más complicadas que vengan donde él, que las vea él. Y Moshe acepta, comprende esto y estructura así un sistema judicial que esté dividido en varias instancias y las más difíciles llegan a él. Dos preguntas que tiene esto, que está relacionado con el consejo de Yitro. Primera pregunta, ¿por qué se dio este background? O sea, ¿por qué se dio este marco en que ve o encuentra Yitro a Moshe haciendo justicia? O sea, tratando de solucionar problemas dentro del pueblo. Porque la pregunta más simple que podemos hacer es por qué había problemas dentro del pueblo. Simplemente acaban de salir de Egipto, acaban de cruzar el Yam Suf, están por llegar al monte de Dios en el desierto del Sinaí, frente al monte Sinaí. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué problemas pueden tener? ¿Cuáles son las discusiones? ¿Qué discusiones pueden haber? Si estamos tratando de construir algo en común, lo más fácil y lo más simple sería que evitáramos todo tipo de discusión, que no hubiese ningún tipo de discusión, incluso que tenga yo la razón o que cada uno piense que la tiene, ceder frente al otro, porque estamos frente a algo mucho más grande que nosotros mismos. Esto es lo normal, entre comillas, pero siendo esto lo normal y lo lógico, es probablemente una de las cosas más difíciles de llegar a conseguir. Los seres humanos no tenemos esa naturaleza de ceder, de pensar que hay algo mayor, que por eso es por lo cual yo tengo que muchas veces, incluso que piense que tengo la razón, cedo, pierdo, doy, entrego, porque hay algo mucho mayor por lo cual continuar juntos. Y como esto no se daba, entonces Moshe trataba de solucionar los problemas. ¿Bien? ¿Por qué no se daba? Ya les dije, pues la naturaleza humana es así. Tenemos ideas y nos cuesta mucho entender que, o comenzar a pensar que estamos equivocados y tal vez el otro tenga la razón para tratar de no llegar nunca a ningún tipo de discusión. Eso no se da, es utópico pensar que se pueda dar, entonces Moshe trataba de solucionar los problemas. La pregunta era también cuáles eran los problemas que se presentaban, ¿no? O sea, dentro de la misma pregunta, ¿qué problemas se presentaban? Sobre el pasado no hay probablemente ningún problema. Todos sabían de dónde ellos venían, que todos sabían que venían de Abraham, de Isaac, de Jacob. Jacob tuvo hijos, esos hijos formaron tribus, esas tribus tienen familias. Eso no se discute, nadie discute sobre el pasado. Cosa que hoy día, por ejemplo, sí se discute sobre el pasado. Pero entonces no se discutía sobre el pasado, sino las discusiones que se presentaron eran sobre el futuro, sobre lo que iba a pasar más adelante. ¿Bien? A dónde iban, a qué iban, qué es lo que les espera, cómo les espera, qué se refiere, etcétera, etcétera. Sobre eso probablemente había discusiones que llevaban a conflictos personales que Moshe tenía que solucionar. Viene Yitro y le dice que las discusiones más pequeñas las manejen otro tipo de persona, o sea, una organización legal. Y las instancias mayores las maneja él. Y Moshe acepta lo que Yitro le dice, lo pone en funcionamiento. Algo tan obvio y algo tan lógico, podemos preguntar fácilmente si Moshe no pudo haberlo pensado él de sí mismo, necesitaba que viniera el midianita a decírselo cuando él mismo podría haber pensado esto. Entonces, aquí quisiera que entendiéramos un poco la forma del pensamiento de Moshe.
Moshe es un líder y también Yitro lo es. Lo acabamos de leer, Cohen Midian, o sea, es el sacerdote de Midian, eso quiere decir que tenía un puesto de liderazgo. Y Moshe es en este momento como el rey, es el líder de Am Israel, lo sacó de Egipto y van detrás de él. O sea, el pueblo se apoya en él y lo sigue. Es un líder que es muy, muy inteligente, por eso fue elegido por Hashem, una persona de un carácter muy grande, como lo vamos a ver también. Y obviamente todo lo que Yitro le dijo, él también lo debe haber pensado. Entonces, ¿por qué lo acepta? ¿Por qué acepta algo que probablemente pensó cuando esto está cubierto, está vestido como el consejo de Yitro? Y en esto creo que es importante comprender cuál es esa personalidad de Moshe y cómo Moshe funciona. A diferencia de nosotros, de las personas simples en general, el tzaddik tiene la capacidad, porque trabajó sobre eso, se educó a sí mismo, eso no es que se compra ni se estudia con alguien, eso hay que trabajarlo, de entender que cada cosa que ocurre en el mundo es una señal divina. Así como Yitro mismo había tenido muchas señales que lo habían llevado de un lado a otro, y lo habían sacado de este camino y lo habían puesto en otro para después salir de ese, ir a otro, etc. También Moshe entiende que las cosas que ocurren no ocurren por casualidad. No existe el mikre, no existe que las cosas pasen sobre el halal rek, sobre un espacio vacío, sobre el vacuum. No, no es así. Hay un orden en el mundo. El mundo tiene un orden. Y en el orden que el mundo tiene es que cada cosa ocurre y se presenta en el momento en que debe ocurrir y presentarse. No hay el micré, la circunstancia, fue tal vez un imprevisto, una casualidad. No, eso no es así. Hay cosas que ocurren en el mundo porque se han preparado para que ocurran en ese momento, ya sea en forma evidente o ya sea en forma no evidente, más, entre comillas, como más interna, pero está allí, está. Y solamente es necesario mover el velo y encontrarnos con aquello que en ese momento es necesario que veamos y percibamos. Esto fue lo que pasó con el consejo de Yitro. Moshe probablemente lo había pensado, pero cuando Yitro vino y se lo dijo, entendió Moshe que era el momento de aplicarlo, que ese era el momento en que había que realmente abrir ese código, que es la organización del pueblo para solucionar esos problemas, porque en ese momento, cuando llega Yitro, entiende que es allí, ese es el momento en que eso tiene que ser aplicado, y está revestido a través de qué, del consejo de Yitro. Este es el punto más simple, no hay varias otras explicaciones, pero digamos, para continuar con lo que estábamos estudiando, esta es la perspectiva en la que podemos entender el camino que Yitro está teniendo y que está construyendo dentro de Am Israel. Y eso es parte de la telaá, de la conversación profunda que tuvieron dentro del Oel de cada uno, dentro de la tienda, de la carpa de cada uno, Moshe dentro de Yitro, Yitro dentro de Moshe, que Moshe quiere mostrarle precisamente a Yitro que esta es la forma de actuar, una forma de actuar que pone pero en primer nivel la presencia de Hashem en el mundo. Akadosh Baruj Hu creó el mundo, pero también lo maneja. Hay fuerzas espirituales superiores que manejan las cosas que pasan en este mundo y no fue casualidad que él llegara ahora para construir un orden que el mismo Yitro le dice, si tú vas a hacer esto, Beyavó, Kolaam, va a venir todo el pueblo Be Shalom, todos van a estar Be Shalom. Les digo dónde está eso escrito. Eso justamente está escrito acá en la Torá, en el Perek 18, que es el que habla de Yitro, en el versículo 23 dice, Begam kol ha'am azeh, también todo el pueblo, o sea, no solamente tú,
vas a beneficiarte, sino que también todo el pueblo, Amazé al Mekomó, van a venir a su lugar y a Bo be Shalom. O sea, esta organización va a traer Shalom. Shalom es el nombre de Hashem. O sea, esto que Yitro le dijo es justamente después de que todos estos conceptos y estas palabras, esta forma de hablar y de pensar, estaban dentro de Yitro porque Moshe ya lo había educado en este camino. Entonces, esto es precisamente el hecho de que Moshe acepte el consejo de Yitro, porque sabe que precisamente ese consejo es algo que viene min Hashamayim, que es necesario que se realice, porque min Hashamayim en ese momento es el momento del Shalom, o sea, el momento de la paz dentro de Am Israel, para el paso que viene después, que es obviamente la recepción de la Torah, como vamos a ver en el próximo capítulo. Ahora, esto que hemos revisado, tratando de conectar a Yitro con sus antepasados, desde Midian, Abraham, pasando por Hanoch, y lo que yo les relaté sobre los otros Hanoch que hubo en la Torá, tiene un objetivo, y es lo siguiente. Muchas veces ocurre que cuando nosotros estudiamos Torá y estudiamos el Tanaj, o estudiamos, sí, la Torá, el Humash, los libros según la Parashá de la semana, o estudiamos algo del Tanaj, que es de los otros libros de profecía, solemos muchas veces pensar que estamos hablando de algo pasado, de algo que ocurrió y que allí quedó allí, o que eso pasó y nos describe la Torá, las cosas que pasaron, y después que lo que hacemos, cerramos el libro y seguimos viviendo en nuestra vida desconectado de lo que acabamos de estudiar. Pues esto es precisamente lo que hay que tratar de evitar. Si bien estamos hablando de un acontecimiento que pasó hace más de 2400 y tantos años, que más o menos, tal vez incluso más, que en 3000 años es David, no, más todavía, ¿bien? 3800, 1600 años atrás, es algo que está vivo y que es actual, no es historia, porque Moshe con Yitro no hablan de historia. Moshe y Yitro hablan de otras cosas, y lo que les aconteció en Egipto, si bien es una historia, no de eso habló Moshe con Yitro, sino le comunicó principios, formas en que Hashem maneja el mundo. Y nosotros tenemos que aprender de lo que está escrito acá, cómo Hashem Itbaraj maneja el mundo. Y si bien muchas veces nosotros pensamos algo, de pronto lo mismo que pensamos aparece representado en un consejo que alguien nos da. Quiere decir que ahí hay una señal, hay algo que hay que escuchar, como hizo Yitro. Los ruidos siempre están, la presencia de los ruidos siempre está en el mundo, pero se necesita que alguien escuche. La existencia de Am Israel en el mundo es bastante obvia y aparece en las noticias y por todas las cosas que nos están pasando y nos han pasado. Cualquier persona en el mundo sabe de una u otra manera que existe un pueblo que se llama Israel, que le pasan tales y cuales cosas. Pero no todos escuchan, no todos comprenden que eso debe ser un cambio radical en la vida de ellos. Eso por un lado. Por otra parte, también nosotros, que vivimos acá en Israel, escuchamos muchas cosas, pero la mayor parte de ellos no nos hace ruido, como suelen decir, no hace ruido, es algo que entró por un oído y sale por el otro, no cambia mi forma de pensar, mi forma de comunicarme con los demás, mi forma de vivir la Torá, no la altera. Podemos escucharlo, Aleno, lo que pasó la semana pasada, con ese día trágico, ¿no? De veintitantos soldados muertos. Y llegó el Shabbat y probablemente la gente que no tenía ningún contacto con ninguno de ellos se sentó a comer tranquilamente en Shabbat y Motzai Shabbat, como si la información esta haya sido algo que pasó hace mucho tiempo. ¿Qué decir de lo que pasó en la Shoah? ¿Qué decir de lo que pasó en la Inquisición? Son cosas que
ya la mente ni siquiera las escucha. Pues no, tenemos que aprender de ellos, de Moshe y de su suegro, que no podemos ser personas que no escuchemos, sino que precisamente Hashem nos está enviando señales para poder cambiar, para poder ver, observar y vivir de manera distinta, más profunda y muchísimo más concentrados en lo que es nuestra función, lo que tenemos que hacer, y no vivir la vida de una forma liviana, por decirlo, mediocre, haciendo simplemente lo que menos nos cuesta, sino que tenemos que tratar de profundizar, de entender y de cambiar. Y el cambio es muy importante. Por lo tanto, es muy sustancial que entendamos lo que significa Yitro en la gran escena de la historia real, de entonces y de ahora, de Am Israel. Ok, vamos a quedar entonces por hoy hasta acá. Hemos tratado de explicar un poco el capítulo 18 del libro de Shemot, que habla de Yitro, que es la parasha de esta semana. Y Bezrat Hashem, que tengan una continuación de semana que sea muy fructífera. Y Bezrat Hashem, nos reencontraremos en la próxima clase. Kol Tuv, y que las bendiciones de Hashem recaigan sobre todos nosotros. Okay. Gracias, Rab. Muchas gracias. Ok. Estuvo muy bueno. Ok, cierro. Kol Tuv, que estén muy bien y cuídense mucho. Gracias. Recording stopped.